Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y con todos sus seres amados, caminando por caminos de bendición, el bien sentir, el bien pensar y el bien actuar en las bienaventuranzas, la misericordia, el amor, la justicia divina, por las obras, hechos y acciones, que en gracia de Dios por la fe le dan significado en Dios, le dan sentido a nuestras vidas y nos permiten tejer un plan de vida al tenor del plan divino de salvación en Jesús Cristo nuestro Señor. Hoy en la meditación de la palabra de Dios, 7 de marzo del año 2023, en que en el Evangelio de Mateo habla a los fariseos, pero también sus apóstoles y seguidores, sobre la cátedra de Jesús, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, hablando en nombre de la familia sagrada, el Padre Creador, Jesús sanador en sí mismo y el Espíritu Santo santificador. Por supuesto, estando también allí su Madre Santísima María, y quien adelante sería el que recibiría a María en su casa, el discípulo amado Juan, evangelista, y ese discípulo amado también tú, yo, en gracia de Dios, todos hermanos. Nuevamente nuestro Señor Jesús nos hace llamado de ser hijos de Dios, sus hermanitos menores, todos hermanos en la iglesia cristiana. Esa es la cátedra que hoy en gracia de Dios nos asiste. Y retomando él, en sus propias palabras, nuestro maestro, la cátedra de Moisés, la ley mosaica, la ley tal cual, los 10 mandamientos, que se resumen en el Shema Israel, para el pueblo elegido, para el pueblo de Dios, y siguen vigentes en el amor. Escucha, Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la Santa Cruz. Y allí el profeta Isaías también nos reconviene en nuestros hermanos de Antigua, del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, del pueblo judío, la necesidad de rectificar sus sendas, que venían desde la historia de la humanidad, siempre con esa tendencia al no bien, al obrar incorrecto, o sea, no correcto, en la derecha de Dios, Padre Celestial, y por tanto invitando a rectificarlo, a justificarlo en términos de santificación. Todo esto, así como se decía en la previa, lo desarrollaremos en breve en nuestra Fundación Amayar. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala. Y como son las diosidencias, vienen nuestros hermanos de la congregación benedictina de San Benito Abad en la parroquia de San Lucas, pero su servidor, amigo y hermano habrá de estar en esos territorios visitando su familia por las bodas de su hijo, que entra a nuestra comunidad cristiana ya como pareja, y bueno, y los cumpleaños de algunos sobrinos, de un sobrino y de un primo. Es una reunión de familia. Entonces hay intercambios de situaciones, de condiciones, de consustancialidades, pero en alma, mente y cuerpo seguimos conectados y están bienvenidos ahora y siempre a estos lugares de la Madre Laura, nuestra Catedral de la Señora de las Mercedes y la provincia del Cartama.
Vamos entonces que el Espíritu Santo nos acompañe en la meditación de la palabra de Dios hoy y sirva para hacer una correcta interpretación de la lectura y por tanto una correcta orientación de nuestros caminos de vida para dar gloria a Dios, servir a Dios y seguir dando gracias a Dios por la vida, por el bien vivir y por las bienaventuranzas y el bien que siempre acontece entre todos seres amados. En el profeta Isaías, en el capítulo 1, mensajes acerca de Jerusalén y de Judá. Judá, nación pecadora. Profecías que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías en Judá. Cielo y tierra, escuchen lo que el Señor dice. Crié hijos hasta que fueron grandes, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño, y el asno el establo de su amo. Pero Israel, mi propio pueblo, no reconoce ni tiene entendimiento. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, descendencia de malhechores, hijos pervertidos. Se han alejado del Señor, se han apartado del Dios Santo de Israel, lo han abandonado. Ustedes se empeñan en ser rebeldes y en su cuerpo ya no hay dónde castigarlos. Tienen herida toda la cabeza, han perdido las fuerzas por completo. De la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Todo es heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Su país ha quedado hecho un desierto y arden en llamas las ciudades. En la propia cara de ustedes, los enemigos se comen lo que ustedes sembraron. Todo ha quedado hecho un desierto como Sodoma cuando fue destruida. Sión nada más ha quedado en pie, sola cual choza en medio de un viñedo, sola cual cobertizo en medio de un melonar, sola cual ciudad rodeada por el enemigo. Si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado a unos cuantos de nosotros, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. En el verdadero culto a Dios, jefes de Sodoma, escuchen la palabra de Dios. Pueblo de Gomorra, oye atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. El Señor dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos de carneros y de la grasa de los terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sea como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana.
Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra, pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 50 nos unimos en alabanza. Al que camina por buen camino le haré ver la salvación de Dios. Dios es un justo juez. En el Salmo de Asaf, el Señor, el Dios de los dioses, ha hablado, ha llamado a los que habitan la tierra del oriente al occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Delante de él un fuego destructor. A su alrededor una fuerte tormenta. Desde lo alto Dios llama al cielo y a la tierra a presenciar el juicio de su pueblo. Al que camina buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Reúnan a los que me son fieles, a los que han hecho una alianza conmigo, ofreciéndome un sacrificio. Y el cielo declara que Dios es justo. Escucha, Israel, pueblo mío, voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. El que camina buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te censuro por los sacrificios y holocaustos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado, ni machos cabríos de tus corrales, pues míos son todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las serranías. Mías son las aves de las montañas y todo lo que bulle en el campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues el mundo es mío con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Al que camina buen camino le haré ver la salvación de Dios. Pero al malvado Dios le dice: ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras? Al ladrón lo recibes con los brazos abiertos, te juntas con gente adúltera, para el mal y para inventar mentiras, se te sueltan la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano, contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú, pensaste que yo voy a acusarte cara a cara, voy a ajustarte las cuentas. Entiendan bien esto. Ustedes que olvidan a Dios, no sea que empiece yo a despedazarlos y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud me honra, yo salvo al que permanece en mi camino. Al que camina buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, entre los versículos 1 y siguientes, Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás.
mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas y desean que la gente los saluden con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, y Jesús sentado en su cátedra, en su ministerio. Jesús, camino, verdad y vida. Maestro, profeta y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, con toda la autoridad, la dignidad y gobierno, el que es palabra, acción creadora y fuerza transformadora, el verbo, la sabiduría, el amor y la justicia divina, para poderle decir en la cara a los fariseos, a los doctores de la ley, los escribas, y a los paganos y a cuantos otros estén allí, lejos de la verdad que es Jesús, lejos de la cátedra de Jesús, aunque presuman de cumplir la cátedra de Moisés, de la antigua alianza, del pueblo de Israel, el pueblo elegido, considerando que no existieran los gentiles, los paganos y otros pueblos. Por eso, desde el mismo profeta Isaías, el puente que se tiende entre Oriente y Occidente nos recordaba allí muy bellamente del buey y el asno, y hacía ver el pesebre en Jerusalén. Jesús, el divino niño, María Santísima su madre, Madre de Dios y Madre nuestra, y José, su castísimo esposo, Padre putativo de Jesús y patrono nuestro, que se ha extendido de esa cátedra antigua de la ley mosaica a la cátedra en Jerusalén, la nueva Sión, que fue de las que quedó después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, para restituir ahí el reino cristiano. En Cristo, el esposo, y en María Santísima, la esposa, todas almas casadas con Cristo, empezando por su Madre María Santísima, la Iglesia. Y hoy por hoy en gracia seguimos allí, presentes. Se decía en la conmemoración de Santa Felicidad y Santa Perpetua, respectivamente esclava y ama en su momento, año 203, esta cátedra ya fundada por Cristo. Ahí está San Pablo, Saulo antes de tener su visión y unir a los gentiles en la palabra de Dios, en el testimonio, mártir, testigo fiel, como estas hermanas mártires y tantos otros ángeles que han visto de la gloria de Dios el encargo que han dejado en todos estos convertidos, antes, durante Cristo y después de Cristo, hermanos santificados en este proceso de santificación que en gracia de Jesús sigue aconteciendo en todos como camino. Pero
para el momento del martirio, apóstoles, discípulos, seguidores, cristianos. Y esa es la cátedra de nuestra iglesia, la cátedra mística, la sabiduría en el Espíritu Santo que nos da el discernimiento, el conocimiento humano, en la acción creadora del Padre Creador que nos sigue dando la provisión del día a día del Padre Nuestro. Y en Jesús, con esa revelación que en gracia de Dios, como segunda persona de la Trinidad, sana, restaura y salva. El domingo meditábamos en la transfiguración y ahí estaban Pedro, Santiago y Juan, dos hermanos, y están representadas la iglesia en Cristo para Occidente, instalada en Roma. Y está Santiago, evangelizador, que lleva la palabra de Dios a Iberoamérica y a otras latitudes, en su momento los tres reinos de Asia, África y Europa, pero que hoy en gracia de Dios es la conocida América. Avia Yala para nosotros, territorios de hermanos originarios, indígenas o nativos. Y está también Oceanía, que define las 5 vertientes de los 5 continentes del Laudato Si, de esta tierra maravillosa, la casa común. Y ese puente entre Oriente y Occidente se hacía referencia desde Isaías, como en algunos otros profetas. Ezequiel, con el templo de Jerusalén y el río, como desde el Oriente va orientando la construcción del templo. Que en el signo de los tiempos es Jesús. Pero todo está antecedente claro para poder mostrar que esas 3 cátedras se vinculan. Antes de Cristo, con Cristo y después de Cristo. Es un proceso, un continuum. No están separadas, no están desligadas. Jesús vino a darle plenitud a la ley. Y para gloria de Dios, como decía el mismo profeta Isaías, deben estar orientados nuestros sacrificios de alabanza. Ser testigo de verdad, ese es el martirio. Cristo en nosotros, Cristo entre nosotros y Cristo con nosotros, Emmanuel. Por eso volver a la cueva de Jerusalén para poder tener en esa sagrada familia Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, la familia nuestra, que desde Adán y Eva somos familia orgánica, familia biológica, pero también la familia cristiana y otra familia hermana, porque todos somos amados ante Dios desde antes. Menester citar de Pedro Justo Berrío, día 14, día con propósito en el libro de Warren, ya para finalizar ese primer espacio-tiempo conversado por él, que hacía referencia precisamente ante la justicia divina, la presencia siempre de Dios, así en el silencio, así en la soledad, así en su aparente ausencia, siempre está, en la prueba de fe sobre todo, cuando menos cree uno que está y cuando más extraña su presencia y cuando más sobre todo uno reclama la complacencia, porque es que creemos un Dios, le creemos a Dios y creemos crear con Dios a nuestra manera, a nuestro estilo, a nuestro interés. Y eso es lo que cae en el fariseísmo. Como decía también Carlos Enrique Yepes, que le han hackeado su cuenta de YouTube, pero ha vuelto con Carlos Yepes Evangelio y Amén Comunicaciones Rosario, para que allí lo sintonicen. Seguimos también con la Orden de los Carmelitas Descalzos, Fray Alejandro Tobón, que ya se mencionaba, y Pedro Justo Berrío en la Orden del Carmelo. Otros que se me han de escapar en este momento y apenas retomando después de esta forzosa condición de desconexión eléctrica que nos llevó a un ayuno maravilloso, en gracia de Dios. En la noche, en la contemplación de la luna, las estrellas, la noche más larga, el día también muy largo, para hacer las actividades del campo y con la comunidad y en otra actividad, maravilloso. Pero ha sido un aprendizaje, una experiencia hermosa,
en meditación, oración y ayuno y acción para el Señor. Qué bueno que algún día lo hiciéramos, ayunar de los servicios públicos, del agua potable que llaman, de la luz eléctrica y de todas esas falsas comodidades que ofrece la sociedad. Que ese es el mundo fariseico, la sociedad de consumo, la zona de confort, que entonces se hacen dueños de la tierra y de los llamados bienes y servicios, dueños de la salud, de la felicidad y la libertad, dueños de la creación, casi semidioses, o dioses, o diosos, porque eso es el patán. Y se ha metido tanto en el pueblo fariseo y en los escribas y en el pueblo antiguo como hoy en día, cuando las instituciones, las organizaciones, las personas se autoproclaman en su ego, que son dueños, administradores y jueces del otro, de lo otro, de lo ajeno a su propio interés, a sus propios placeres, a sus propios propósitos, que son despropósitos, si no consultan el plan de Dios. El camino en Dios de salvación tiene la bendición de Dios, de otro lado no. Si es contrario, es el otro, el enemigo, el adversario, el opositor, el patán. Y eso lleva no al bien, ni al bien vivir, ni a las bienaventuranzas. Y eso no responde Dios. Y no condena, no juzga, no ataca, pero tampoco recibe las ofrendas, no son agradables, ni esa falsa apariencia de esperar reconocimientos y recompensas en este mundo, al estilo del mundo, en las lógicas del mundo, en lo mundano, porque eso se queda aquí, todo eso es corruptible, todo eso se acaba, todo eso es finito. Ahí es que sembrar para la vida eterna. Quizá nos toque cosechar a nosotros seres amados, o a otros descendientes de seres amados, o otros que no son seres amados, quizá que no han sido amados por nosotros, pero habrán de ver las cosechas y quizá los frutos. Pero no es de esperarse que en esa relación, buena relación con Dios, buena relación con la humanidad y buena relación con la naturaleza, se pueda esperar que haya prosperidad en el Padre Creador, que haya sanación de Jesús si no se acude a su misericordia, y que haya una acción creadora y fuerza transformadora en el Verbo por el Espíritu Santo santificante. Por eso ahora que es conversión en Semana Santa, Cuaresma, y siempre con la versión de Cristo, dejar que Cristo acontezca en nuestro corazón, en nuestros corazones, en un solo corazón, el amor, cristianamente alma y cuerpo conectados, y que Él haga todo el trabajo de la acción sanadora, la acción restauradora del pasado, por los pecados, las culpas y esos espíritus que nos ha liberado. Y de todo eso su sangre preciosa derramada en cruz ya nos ha hecho libres, en libertad de Dios, en paz interior y con felicidad plena, pues a vivir en ese gozo, pero coherentes, en sentir, pensar y actuar, en nuestras ser vida y obra, y por nuestras obras, hechos y acciones. Si somos de Cristo, es con Cristo. Y para dar gloria a Dios en Cristo. Si no, seres amados, viene la reconvención fraterna de nuestro Señor, que buscan apariencias, elogios, distinciones. Eso es del mundo. Y si espera una recompensa, se queda aquí. Dar las gracias, recibir gracias, eso se queda aquí. Es dar gracias a Dios, dar gloria a Dios y alabar a Dios. Amén, que así sea. Los demás se caen por su peso, se caen solos. Eso se va destruyendo como Sodoma y Gomorra. Y como el templo de Jerusalén, el mismo Jesús lo decía. Destruyen los templos, pero no el templo de nuestro corazón. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, mis seres amados. Qué gusto
de nuevo conectados en este espacio-tiempo. Dios les siga bendiciendo. Hasta pronto. Gracias.